A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Saben ustedes que esta es coproducción entre la Unión Nacional de Periodistas y este canal. Para este programa hemos escogido el tema Salud Emocional Post-Pandemia y es nuestro invitado el doctor Hernán Chávez Oleas. Él es un médico psiquiatra, tiene sus estudios de posgrado en la Universidad Central del Ecuador, también en España y también en Italia. Es un médico tratante del Hospital Enrique Garcés y profesor principal de psiquiatría de la Universidad Central y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Damos la más cordial bienvenida al doctor Hernán Chávez y le agradecemos por haber aceptado participar en esta entrevista, en este espacio. Doctor Chávez, ¿cómo debemos los seres humanos entender la salud emocional y mental, sobre todo después de haber vivido y convivido un año con la pandemia del COVID? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bien, la salud mental puede definirse como un estado de equilibrio, de adaptación activa, suficiente, que permite al individuo actuar creativamente, estar integrado en su medio, propiciando su crecimiento y aportar a la sociedad. Una definición más sencilla, más operativa y que a mí me gusta mucho es aquella que dice: nos sentimos mentalmente sanos cuando estamos o nos sentimos bien consigo mismos, nos sentimos bien con los demás y también sabemos enfrentar las demandas de la vida. Sentirse bien consigo mismo quiere decir entendernos, aceptarnos como somos, tener una adecuada autoestima, saber de nuestras limitaciones y de nuestros recursos o capacidades. Sentirse bien con los demás significa desarrollar buenas relaciones con el entorno inmediato, familiar, pero también con el entorno social, respetar a los demás, sentirnos integrados en el grupo social. Y saber enfrentar las demandas de la vida pues implica la capacidad de reconocer los problemas, abordarlos y hasta donde sea posible resolverlos. Pues bien, en esta pandemia que llevamos ya casi un año, la salud mental se ha visto muy afectada. Lamentablemente, creo que las autoridades de salud y la misma población no han dado la importancia del caso. Y hasta cierto punto se comprende porque estamos con toda nuestra atención concentrada en evitar contagiarnos, en salir del aprieto económico, etcétera, etcétera. Pero todavía no hemos reparado en el impacto que tiene la pandemia sobre la salud mental. Y el impacto, eso sí, ya hay estudios que revelan un impacto muy grande. Entonces, cierto es, la mayor parte, la totalidad de personas nos sentimos incómodos, nos sentimos normalmente afectados. Y la forma de expresar esta afectación va a sentirnos inquietos, angustiados, con incertidumbre, con tristeza a ratos o momentos, pero estos síntomas o estas manifestaciones no son desadaptativas, por tanto les consideramos normales, comprensibles psicológicamente, pasajeras, etc. Cuando estas características van más allá, entonces hablamos de una patología mental. Y ya se han descrito de que, según la OMS,
se incrementó la angustia el 35% en China, de los casos que habían previamente. Se incrementó a un 60% más en Irán y un 40% más de angustia en los Estados Unidos. Es previsible pensar que también en países como el nuestro se han incrementado los problemas de salud mental. Y eso lo vamos a ver mientras dure la pandemia, y lo que es característico de los problemas de salud mental, luego que la pandemia pase, queda un rezago, un remanente de afectación de la salud mental. Ahora, Hernán, la pandemia trajo muchas y variadas dificultades. Por ejemplo, estar lejos de la pareja, estar lejos de la familia, la pérdida de empleo, la ansiedad, la fatiga, hasta el luto, digo yo, tras despedir a un ser querido sin haberle ni siquiera podido acompañar, que creo que era una de las partes o fue una de las partes más dolorosas. La pregunta es, ¿cómo un ser humano debe o puede manejar este puñado de emociones? Claro, eso depende en gran medida de nuestra madurez de personalidad, de la experiencia también con problemas de salud mental previos, de nuestro estado de salud básica, depende de la disponibilidad de apoyos inmediatos, por ejemplo, la familia, depende del conocimiento adecuado que tengan las personas respecto de la pandemia en cuanto a mecanismos de transmisión, impacto, forma, en fin. Todo eso incide en la forma como nosotros afrontamos la pandemia. Y de este modo, pues vamos a tener diferentes posturas o diferentes reacciones. Las personas que están en mejor posición de enfrentar el impacto de la pandemia sobre nuestra vida van a ser justamente aquellas que tuvieron o tienen una personalidad más equilibrada, más madura, las que disponen de apoyo social y familiar, las que tienen una mejor condición económica para enfrentar el embate de la pandemia, los que mantienen la comunicación con su familia, los que han podido utilizar adecuadamente el tiempo libre, los que han podido de alguna manera sobrellevar el aislamiento, el alejamiento de la familia y todo este cambio que implica el estar ya un año en circunstancias anómalas. Entonces va a depender de muchos factores la forma como enfrentamos la pandemia y por tanto el grado de éxito o eficacia con que salimos en este caso. Doctor Chávez, ¿pueden ser las emociones negativas, por ejemplo, como el estrés, el pánico, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, tan contagiosas como el propio coronavirus? Yo creo que sí. Bueno, en principio el estrés es una reacción normal. Todos nos sentimos estresados frente a cualquier demanda. Es un mecanismo de respuesta fisiológica normal. Resulta anómalo y perturbador, nocivo, cuando el estrés sobrepasa un nivel, cuando es persistente, cuando bloquea a la persona y cuando nos hace sentir muy mal. Entonces ahí el estrés ya se convierte en un distrés y por tanto generador de malestar emocional o también de patología mental o de patología física. Ejemplo, las enfermedades psicosomáticas. ¿Ya? La pregunta, Marianita, era si es que el estrés y las otras pueden ser tan contagiosas. Sí, porque una persona que no asume la situación de una manera calmada, de una manera objetiva, de una manera serena, madura, esa persona termina con desestabilizar a todas las personas de su entorno. Por eso es que los y las cabezas de familia, no hablo de los padres, sino la madre, que en muchos de los casos son las personas cabeza de familia, deben mantener ecuanimidad, tranquilidad, objetividad y dar un buen ejemplo, si cabe el término, para que todos los demás podamos actuar y comportarnos de manera positiva, preventiva, adecuada durante la crisis. Esto es muy importante, sobre todo con los niños, con los adolescentes, con personas que tienen discapacidades. Tiene que haber una figura
en casa, que dé el ejemplo, que señale las pautas a seguir. De modo que la respuesta es clara, sí, es tan contagiosa como el COVID. Ahora, Hernán, ante la pérdida de rutinas que implica el COVID, ¿no es cierto? Porque hemos dejado de hacer lo que solíamos hacer durante todo un año. Debemos crear una nueva manera de relacionarnos con las emociones y con los comportamientos adaptados al nuevo contexto. Por ejemplo, debemos adaptarnos a este tema de la virtualidad, que estamos ahora mismo haciendo esta entrevista. Perdón, ¿adaptarnos a este tema de qué? De la virtualidad, que sale de la virtualidad. Sí, de la virtualidad, ajá, que sale, por ejemplo, de la rutina que solíamos tener porque todo era presencial. Y habemos personas que probablemente disfrutemos más de lo presencial que de lo virtual o de lo digital, ¿no es cierto? Este tema del distanciamiento social, por ejemplo, nos cuesta, y perdona que hable en primera persona, pero a mí me cuesta. Por ejemplo, el sentido del tacto, el no poder abrazar a tus seres queridos, el no poder expresar, a mí eso me fastidia, por ejemplo. Entonces mi pregunta es, tenemos que aprendernos a relacionarnos, o nuestras emociones tenemos que aprender a manejarlos de otra forma sí. en esta pandemia. Y en esto soy claro, así como tu pregunta, la respuesta es sí. Tenemos que cambiar una rutina que era aquella de salir, dar clases, en el caso mío, e ir al hospital y atender de manera presencial, ir a visitar a un amigo, abrazar al amigo, ir a tomar un café con la familia, ir a comer en un restaurante y caminar libre y tranquilamente. Esa rutina hoy no está más. Tenemos que crear nuevas rutinas, nos guste o no nos guste. De hecho, algunas de estas rutinas son insatisfactorias. No puede ser igual una consulta que yo haga con un paciente a través del Zoom que una consulta presencial. Es más, algunos de mis pacientes me han dicho, doctor, no quiero por Zoom, yo quiero estar cerca de usted, verle, que usted me examine, que, en fin, digo, claro, tienen razón. Entonces, tenemos que crear nuevas rutinas y organismos internacionales en salud, a la cabeza de ellos la Organización Mundial de la Salud y la OPS, recomiendan, primero, hablar. Es necesario expresar nuestros sentimientos, nuestros malestares, nuestras limitaciones, nuestras alegrías. Tenemos que vivir con estilos de vida saludables, una dieta adecuada, hacer ejercicio incluso dentro del departamento para quienes viven en lugares estrechos, asegurar un adecuado número de horas de sueño, desempolvar nuestros libros o adquirir nuevos libros, hacer algún ejercicio de relajación, escuchar música. Y a propósito de lo que me decía de las rutinas, aprender algo nuevo. Aprender algo nuevo. Todas las personas tenemos potencialidades, solo que están ahí guardaditas porque no ha habido el momento para explotarlas. Entonces, ¿por qué no agarrar una brocha y un tarro de pintura y dar una mano de pintura a una pared? Para eso no se necesita mayor conocimiento. O por qué no hacer el mantenimiento de las cerraduras en las puertas y ventanas de la casa, o por qué no arreglar un mueble que está viejo, en fin, todo eso. Hay que evitar además los tóxicos. Los tóxicos, a la cabeza de ellos el alcohol, que es del socialmente legal, aceptado, promovido y se encuentra en todo lugar, puede generar una falsa sensación de relajación, de tranquilidad y incluso de mejora en el estado de ánimo. Pero es pasajera y después la recaída es mayor. Entonces la recomendación es, en lo posible, suspender lo máximo que se pueda alcohol, tabaco, otro tipo de estimulantes y, por cierto, las drogas ilegales. Recomiendan mantener el contacto, en este caso virtual, con la familia
o en aquellos casos en que sea muy, muy segura la relación, pues hacer una visita, pero aún con la familia, mantener las medidas de prevención, la mascarilla, la distancia, el lavado de manos, no, en fin. Incluso si le brindan algo, evitar utilizar los cubiertos de casa, llevar los propios cubiertos, en fin, todo eso. Es necesario además crear rutinas como el acceso a la información debe ser con fuentes confiables. Y en eso ustedes tienen una gran responsabilidad, ¿no? Porque son los voceros de lo que está pasando. Entonces, las personas, la población no debería acceder a fuentes en las que se promueve el rumor. Deberían disminuir además, y esto lo he hecho con algunos familiares que estaban sobre todo los primeros meses, atentos, expectantes, ávidamente expectantes de cuántos se han contagiado, cuántos han muerto, qué porcentaje de camas hay en los hospitales, cuántas camas de UCI están llenas, cuánto de oxígeno hay. Yo dije, no, eso no nos hace bien. Entonces, eviten el tiempo de exposición a noticias negativas. Ya dije lo de poner en práctica las habilidades y llegado un momento, las personas debemos, cuando nos sintamos mal, pedir ayuda a un profesional de salud mental. Resumiendo mi respuesta, yo diría, tenemos que adaptarnos a una nueva rutina. Tenemos que aprender, y yo soy uno de los aprendices de la computación, y me ha ido bien, porque ya me bato casi solo en la gran mayoría de cosas, cuando antes era conscientemente reacio. Claro. Conscientemente reacio. Pues ahora he aprendido esto y tenemos que vivir con esto, quién sabe, algunos meses más. Hernán, tú de alguna manera ya has tocado el tema, pero me gustaría ahondar. ¿Cómo se puede o se debe enfrentar la soledad en confinamiento? Sobre todo para no caer en esos bucles obsesivos, digo yo, ¿no? ¿Qué debe hacer el ser humano? Porque yo creo que esta pandemia, si algo ha marcado, es cómo el ser humano descubrió o aprendió a estar solo, pero no a su gusto. O sea, no es claro que le guste estar. Habemos personas que probablemente disfrutemos de la soledad porque estamos haciendo muchísimas actividades, pero hay personas que ni siquiera tienen con quién hablar. Y caen en estos, les llamo, yo no sé si estoy equivocado o no, en estos bucles obsesivos, en que no quieren ni siquiera pararse en la puerta, en que no quieren salir al balcón a tomar aire, en que es como que la vida se les acabó ahí. Ajá. Sí, también he conversado con algunos de mis pacientes y con los alumnos, he conversado sobre esto, porque algunos hacen, como bien dices, asumen una conducta obsesiva de encerrarse en casa. Incluso sé de personas que ponían cinta adhesiva en las ranuras de las ventanas y puertas, se aislaron completamente, tomaban previsiones excesivas en el aseo. Yo pienso que la respuesta a eso es la información. Es la información. Ahora sabemos que el contacto de superficie realmente lleva un riesgo mínimo de contagio. Es decir, si es que yo voy a la panadería y compro pan, me dan una fundita típica, esa fundita tiene que ser llevada a un lugar llamada la zona negra de casa, una mesita afuera, en un lugar ventilado, se pone la fundita, un chisguetazo de alcohol y basta. Habían personas que tenían que ponerse guantes, rompían la funda, lo ponían acá, tenían el pan, metían al horno, a un horno eléctrico o a un horno de gas para cocer, para hornearlo nuevamente. Ellos se embadurnaban de una serie de cosas. Un momento hubo la difusión de unos aparatos con ozono para colocar, instalarlos dentro de los vehículos. Es decir, se estaba llevando al extremo la situación. A eso les llamo yo bucles obsesivos. Se sabe que hay que tomar medidas de prevención, pero no llegar a la conducta obsesiva. Respecto del manejo de la soledad, esa no es una respuesta sencilla, porque las personas aprendemos a vivir en soledad y a saber disfrutar incluso de momentos de soledad. Pero eso es un aprendizaje, no se logra con una sugerencia o con una prescripción.
Pero yo podría, en términos generales, remitirme a lo que dije hace un momento, ¿no? De cómo enfrentar la crisis e intentar vincularse con la familia a través del WhatsApp, del Zoom, en fin, sin caer tampoco en los excesos, ¿no? Porque eso es otro problema. Y desde antes que los chicos y chicas y muchas personas solamente pasan en el WhatsApp, el Facebook, el Twitter y todo lo demás. Bueno, sin caer en ese exceso, sí debemos hablar. Tenemos que vincularnos a algo que nos agrade y nos distraiga. Y allí la práctica de habilidades, de pasatiempos y de hacer nuevas rutinas. El ejercicio físico es un relajante importantísimo. En esto no necesitamos salir, más aún para aquellos que tienen más miedo. Pero en casa se puede hacer gimnasia, se puede hacer aeróbico, se puede hacer bailoterapia, se puede hacer flexiones, se puede hacer cosas sencillas que ayudan a esto, a enfrentar el aislamiento. Y luego, para las personas que les agrada leer, el abrir un libro es volar. Y es volar fuera de uno mismo, fuera de casa, y transportarse a los lugares más distantes, más incógnitos, y poner en ejercicio nuestra libertad. De modo que se podría afrontar perfectamente bien para quienes les gusta la lectura, leyendo. Hernán, la naturaleza humana nos lleva a disfrutar de las emociones placenteras, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacer con las emociones no placenteras? Las emociones no placenteras forman parte de nuestra vida. Todos tenemos momentos de ira, que es una emoción displacentera, momentos de angustia, que es una emoción displacentera, de tristeza, de incertidumbre, de desesperación. Sí, lo que tenemos en principio es que entenderlas como parte del devenir vital de la persona. Saber experimentar esas emociones hasta un cierto punto, siempre identificando que deben ser motivadas por algo. En la mayoría de casos, esto define a una emoción normal. Por ejemplo, si el día amanece lluvioso, nublado, oscuro, bueno, no es un día muy agradable como para sentirse alegre, salir a caminar o sacar la bicicleta. Uno se puede poner en ese momento, ay, qué feo día, ¿no? Pero no debemos dejar sobrepasarnos por esas emociones. Entonces debemos entender que hay una razón para esa emoción y que esa razón es pasajera. Ese es uno de los mecanismos para afrontar las emociones negativas, saber que forman parte de nuestra cotidianeidad. Luego, apoyarse cuando uno se siente mal de ánimo, hablar si hay suficiente confianza con la esposa, con el esposo, con los hijos, con un amigo, y por qué no hablar con uno mismo, consigo mismo. Entonces es una forma de enfrentar las emociones negativas. Y las otras medidas que mencioné hace un momento, como por ejemplo distraernos, hacer ejercicio, escuchar música, leer un libro, y por qué no a veces desahogarnos. Hay personas que se sienten muy bien rompiendo papeles o dando golpes en la almohada o saliendo a caminar o corriendo, en fin, son formas de enfrentar las emociones negativas. Hernán, yo siempre he pensado que la actitud que tiene un ser humano es vital, ¿no es cierto?, en su felicidad o en su desgracia, digo yo. ¿Cómo transformar nuestra actitud? Me imagino que tú como psiquiatra, como especialista en el estudio de la mente, te encuentras con muchísimos casos que te dicen, ay no, pero es que a mí mismo me tenía que pasar, qué desgracia la mía, yo mismo me enfermo, salgo, me caigo. Y en cambio tú te encuentras con otro tipo de personas que tienen una actitud tan positiva, tan proactiva, que yo digo, me parecen a mí mágicas, porque contagian, ¿no es cierto? Son vitales, contagian alegría. Tú para una fiesta dices, tengo que invitarle a él o a ella, porque son vitales, la fiesta, ¿no? ¿Cómo se debe transformar, mejor dicho? ¿Hay que trabajar en transformar la actitud? Yo creo que eso depende estrechamente de nuestra estructura de personalidad. Y al respecto, pues creo que esa es una idea, un conocimiento aceptado, es decir, somos como somos, pero esto tiene que entenderse y tolerarse hasta un cierto límite. He aquí también que podríamos aplicar los criterios de salud mental.
Si es que estos rasgos ya son excesivos, perturbadores, desadaptativos, si es que esta persona tiene una actitud negativa, persistente, pesimista a lo largo de su vida, seguramente esa persona no está mentalmente sana, porque estaría transgrediendo este primer criterio que decía hace un momento, el de sentirnos bien con nosotros mismos. Y quién sabe, esa persona tampoco se siente bien con los demás y tampoco es proactiva. Entonces habría que pensar si esa persona está mentalmente sana. En cuyo caso, si es que sospechamos que hay problemas emocionales, problemas psicológicos, problemas de personalidad, graves experiencias de la niñez que han ido modulando esta personalidad al punto de que lo han convertido en esa persona que tú manifiestas, esa persona tiene que ir a terapia. Tiene que ir a terapia. El problema es que no aceptan que ese es un problema. Y quizá podría decir de que no hay suficientes profesionales en salud mental, pero esa persona tiene que ir a terapia. Y no estoy hablando de psicofármacos, de recetas, de medicamentos, de tabletas, no, terapia. Probablemente algunos requieran también una prescripción farmacológica. De ahí lo demás, es necesario entender que las personas no podemos tener el mismo nivel de entusiasmo, de proactividad, que irradiemos optimismo, felicidad, no, porque eso depende de nuestra personalidad, pero eso no implica que quienes no somos el alma de la fiesta seamos deprimidos o acomplejados, simplemente somos así y nos sentimos bien siendo así. Por tanto, hay un espectro muy grande de la normalidad. Muchísimas gracias, le decimos al doctor Hernán Chávez Olea, sabemos que él tiene que cumplir con sus compromisos académicos, psiquiatra que nos ha acompañado en este programa. A ustedes, amigos y amigas oyentes, muchísimas gracias y como todas las semanas, les esperamos la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.